Buenas tardes, mis estimados estudiantes, saludos, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio al tema correspondiente a la clase número 3 del Derecho Procesal Civil, sobre todo en lo que respecta a las teorías generales del proceso de la cátedra que nos corresponde impartir hasta marzo 2026, ¿no? De esta forma vamos a iniciar el día de hoy hablando en relación o explicando el tema correspondiente al número 3. Este tema número 3 está relacionado a la jurisdicción, lo que es la parte de sus definiciones, sus conceptos, así como su naturaleza jurídica, las teorías que lo sustentan, la clasificación del derecho procesal civil venezolano. Así que sean bienvenidos a la clase del correspondiente a la jurisdicción de Derecho Procesal Civil. Bueno, ya ustedes me conocen, mi nombre es Obel Martínez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. También soy penitenciarista, entre otras áreas del conocimiento del derecho. Sean bienvenidos. Vamos a hablar un poco en relación a lo que es la jurisdicción. La jurisdicción se define como el poder de administrar justicia o más concretamente como el poder de declarar, ¿no?, el derecho y aplicar la ley. Según Chiovenda, dice que es la actuación de la voluntad concreta de la ley. La jurisdicción en sentido amplio es toda actividad pública del Estado destinada a dirimir conflictos y de allí las distintas jurisdicciones, especialmente civil y administrativa. Existen clases de jurisdicciones que están sustraídas por el poder del Estado, ¿no?, como la jurisdicción eclesiástica, que solo obliga moralmente a las personas que profesan de alguna forma la religión católica y que corresponde a la Iglesia y no al Estado. Es una jurisdicción judicial encargada de administrar justicia, que es parte de una función pública del Estado, pero que no es toda la jurisdicción, y en este sentido estricto debemos referirnos a ella como tal. El objeto de nuestro estudio es que se limita a que existen otras clases de jurisdicciones judiciales, como la constitucional, como es la laboral, la parte penal, la internacional, en materia de niños, niñas y adolescentes, que es la de menores, y la de lo que es la parte de violencia de género, entre otros. Y por supuesto, nuestro código establece el propósito que reduce exclusivamente a la jurisdicción civil, que es justamente lo que vamos a contemplar en materia civil, procesal, ¿no?, que es la encargada de administrar justicia durante ese proceso, desde que inicia con la incoación de la demanda hasta que finalicen con una sentencia emanada o producida por un tribunal competente en donde se haya incoado ese libelo de demanda. La jurisdicción se confunde a menudo con lo que es la competencia, debido a que en la primera, es decir, que en la primera es el género y la segunda es la especie, puesto que existe jurisdicción cuando hay competencia, en tanto que el postulado inverso no es exacto, ya que no se concibe un juez sin jurisdicción, pero puede no tener competencia. El juez necesariamente tiene que tener jurisdicción, acuérdense de eso, muchachos. El término jurisdicción, etimológicamente hablando, deriva de jurisdictio, que es decir, o mostrar derecho, que alude al poder de declarar el derecho que tenía el magistrado romano, y es atribuido que formulaba parte del imperio, poder generar sobre los súbditos, o sea, es decir, que el Estado, el imperio en aquel entonces, tiene la potestad absoluta sobre sus súbditos. En este caso, el imperio de la ley era la que gobernaba, la que mandaba de alguna forma sobre esas personas, ¿no?,
Allí no había ningún ius pataleo, como dice el derecho a pataleo, el ius eh, em, de lo que era la parte del debido proceso, sino que allí era lo que se indicaba, que indicaba el Estado, ¿no? De como una norma pública. Según el jurista Ángel Francisco Bryce, define la jurisdicción como el poder de que están investidos los jueces para administrar justicia, constituyendo esta definición en sentido subjetivo, ya que implica soberanía con referencia a la función de justicia. En sentido objetivo puede definirse entonces como el conjunto de negocios o asuntos sometidos encomendados o que son encomendados a la autoridad judicial. Estas definiciones, por supuesto, explican la razón de que la jurisdicción se deriva de la parte contenciosa y la parte voluntaria, ya que la potestad judicial decide cuestiones controvertidas entre partes o en las cuales no se hallan adversarios o contradictores. En consecuencia y de conformidad con lo que es la materia objeto de la jurisdicción, se divide en civil, mercantil o penal, en ordinaria o especial según sean los tribunales, y puede conocer de todos los asuntos civiles o solo pueden conocer de juicios de índole especial. Etimológicamente vamos a ver ahora lo que es la parte de la naturaleza jurídica según algunas teorías de algunos conocedores del derecho. Etimológicamente proviene de la palabra jurisdictio, que significa decir o mostrar el derecho. Según Chio Benda, este profesor define como la actuación de la voluntad concreta de la ley. Ángel Francisco Bryce la define como el poder que están investidos los jueces para administrar justicia, definición subjetiva, o bien como el conjunto de negocios o asuntos que están siendo sometidos o encomendados a la autoridad judicial, como la definición objetiva. Siguiendo con lo que es la parte de la naturaleza jurídica según las teorías y los postulados, una vez desaparecida la justicia privada, salvo el derecho de autodefensa, el Estado asume para sí lo que es la función de administrar justicia, lo cual realiza a través de los órganos jurisdiccionales, de manera que la jurisdicción no es otra cosa que una función del Estado, ya que la función del Estado es la de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, siendo esta función un acto de voluntad del Estado. El Estado tiene entonces derecho y deber de administrar justicia, con lo cual protege intereses particulares, pero también ordena y vela por el ordenamiento positivo de carácter material. La jurisdicción no es otra cosa entonces que una función del Estado de administrar justicia a los particulares para definir sus conflictos a través de sus órganos jurisdiccionales. Puede ser que lo que se ventila acá, lo que tratan de resolver es una controversia, algún conflicto de derecho, ¿sí? La presunción del derecho que pueda tener alguna de las partes, y por supuesto lo elevan a estos procesos civiles para que por supuesto se produzca una decisión o una sentencia por parte del juez que vaya a emitirla, ¿no? De acuerdo a su jurisdicción y su competencia. Hay acepciones entonces en cuanto al concepto de jurisdicción. Primero tenemos que suele confundirse este concepto con el derecho patrio, en la parte territorial, por ejemplo, en el caso de un barco cuando se encuentra en aguas jurisdiccionales, cuando en verdad debería decirse el barco está en aguas territoriales. El concepto de jurisdicción entonces muchas veces se confunde con lo que es la competencia, en el cual debemos estar claro que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Por lo tanto, no se concibe
un juez sin jurisdicción, tal cual como lo hemos explicado al principio, ya que al existir la jurisdicción hay entonces competencia, en tanto que el juez puede tener jurisdicción pero no competencia. Todo esto tiene lo que es la parte de la jurisdicción, pero puede no tener competencia, debido a que siendo la jurisdicción en un sentido subjetivo, o lo que es la potestad o poder que tienen los jueces de administrar justicia, o bien un conjunto de negocios o asuntos sometidos a la autoridad judicial en un sentido objetivo. La ley entonces limita a lo que es la esfera de la acción de los jueces mediante la competencia, de manera que cuando un asunto es sometido al órgano jurisdiccional para su conocimiento y decisión mediante la declaración de soberanía de voluntad del Estado, que la materializa al final con una sentencia, y debe determinarse la competencia para conocer de ese juez en razón de la materia y de la cuantía, entre otras situaciones que hay que revisar. En consecuencia, entonces, visto las explicaciones anteriores, nos encontramos que en razón de la competencia por materia existe la jurisdicción civil, la jurisdicción mercantil, la jurisdicción laboral, penal, la jurisdicción de tránsito y la jurisdicción de menores. Una vez por cuestiones de competencia, por razones de materia, sea de naturaleza civil, no puede conocer un asunto de naturaleza penal, o viceversa, por alimentar las consideraciones de que carece lo que es la parte de la competencia en razón de la materia, pero sin incurrir en un error que señala que no tiene jurisdicción, ya que se repite y se reitera de que todos los jueces están investidos de jurisdicción, pero pueden no tener competencia, ya que la misma se establece a razón de la materia, del territorio y la conexión o continentes de la causa. La distinción entre actos jurisdiccionales, administrativos y legislativos. Bueno, la distinción existe debido a que estos tipos de actos, mediante los cuales se materializa la voluntad soberana del Estado, es necesario e importante efectuarla, habida consideración debido a que nosotros nos regimos por el principio de la separación de poderes. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y se encuentran por supuesto de acuerdo en cuanto al órgano que los realiza, claro, dependiendo, como estamos indicando, de la materia, sobre todo la jurisdicción, porque para que un juez sea competente tiene que tener sobre todo jurisdicción, en primer lugar su jurisdicción. Actos en función del órgano que los realiza. Solo serían entonces algunos actos jurisdiccionales aquellos que son realizados por el Poder Judicial. Actos legislativos los realiza el Poder Legislativo y actos administrativos los realiza el Poder Ejecutivo. Esta distinción no se efectúa en la práctica ni en nuestro derecho administrativo, ya que dentro de la función jurisdiccional pueden llevarse a cabo actos administrativos, como por ejemplo cuando un juez designa su poder auxiliar, esto es al secretario, al alguacil, etcétera, ¿no? De alguna forma delega funciones que le son conocidas, o de acuerdo a su función y de acuerdo, por supuesto, al Código de Procedimiento Civil que debe tener cada error, los auxiliares, los que de alguna forma intervienen en el aparato judicial. El acto jurisdiccional, entonces, vemos que es un acto por el cual los órganos jurisdiccionales aplican la ley. Existen entonces autores de alguna forma que opinan que cuando se trata de un acto administrativo, los órganos que actúan lo hacen de forma subordinada, pero cuando se trata de un acto jurisdiccional, los órganos que actúan lo hacen en forma coordinada.
Vamos a ver entonces la distinción según actúen en forma coordinada o subordinada. Los jueces, por inferiores que sea su jerarquía, actúan de forma soberana y lo único que les obliga es la ley, ya que la jurisprudencia no es vinculante en forma alguna para los jueces, ya que no los obliga a seguir el criterio sustentado por nuestro máximo tribunal, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, ya que dentro de esta soberanía de actuación solo estarán obligados a ceñirse por su propio criterio y con sujeción y apego a la ley, que los puede de alguna forma llevar a tener un criterio de forma distinta del sustentado por nuestro más alto tribunal. Los jueces entonces vemos que no están subordinados a los órganos jurisdiccionales, sino que actúan de forma soberana y con fundamento en el principio de la verdad, lo que es la parte de la verdad procesal, establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil de nuestro texto adjetivo. Esto es si solo tienen por norte lo que son los actos de justicia y consiguiente. Un juez de parroquia es tan juez como uno de departamento y a su vez estos solo son jueces como los de primera instancia, superiores o de cualquiera de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que todos tienen facultad de administrar justicia por haber sido investidos por el Estado. Ahora vemos que tenemos jueces de paz que tienen otra competencia totalmente diferente a las que indica el Código Procesal Civil, ¿sí? O algunas leyes, porque se rigen por una materia de jurisdicción prácticamente especial y su competencia sobre todo es de alguna forma dirimir conflictos, no parroquiales, porque cada parroquia tiene un juez de esta naturaleza que de alguna forma dirimen conflictos de los ciudadanos habitantes de esas parroquias. Vemos entonces que en función de que mediante el acto administrativo el Estado aplica la ley para concebir servicios públicos y satisfacer las necesidades colectivas, en tanto que el acto jurisdiccional se aplica para la realización de la justicia. Existen muchos autores que señalan la diferencia en el acto administrativo y el jurisdiccional, que estriba en lo que mediante el acto administrativo el Poder Ejecutivo aplica la ley como medio para concebir servicios públicos y para lo que es la satisfacción de necesidades, mientras que el acto jurisdiccional el Estado aplica la ley para la realización de la justicia, ya que según el derecho civil este no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la realización de la justicia, y que ésta se aplica en forma coactiva con absoluta independencia de los particulares, quienes están subordinados a la ley. En la distinción analizamos entonces estos actos de manera de los actos mismos, ¿no? Según su ordenamiento. Los que sostienen estas teorías vemos entonces que señalan que para diferenciar el acto administrativo del judicial no debe buscarse atendiendo a lo que es los órganos de donde dimanen, sino estos que actúan en pleno de subordinación o de coordinación, o bien si a través del acto administrativo el Poder Ejecutivo aplica la ley como medio para concebir servicios públicos y satisfacer necesidades colectivas mediante el acto jurisdiccional, y el Estado tiene por fin la aplicación de la ley para la realización de la justicia, ya que su distinción se basa sobre todo es en atender el acto mismo, analizando lo que es el acto en sí y de esta forma sacar una conclusión si se trata de un acto administrativo o jurisdiccional. Pasamos a ver entonces, mis estimados muchachos, los elementos del acto jurisdiccional según Eduardo Couture.
Este señor establece el elemento formal o exterior, en el cual se observa la presencia de partes, actor y demandado, la presencia de un juez, por supuesto, y de un procedimiento señalado por la ley. Luego, existe también un elemento contenido en la parte sustantiva, que se requiere la existencia de un conflicto, de una discusión, de una contraposición de intereses, y que la misma tenga de alguna forma relevancia susceptible de dirimirse mediante un acto soberano del Estado, quien es capaz de adquirir el carácter de cosa juzgada, y precisamente el toque de distinción entre el acto jurisdiccional y el acto administrativo. Es decir, esa declaración de certeza de lo que es el acto jurisdiccional, que en un momento determinado llega a no ser susceptible de revisión por haber adquirido el carácter y la intangibilidad de lo que es la cosa juzgada, res judicata pro viratate habetur. A eso se refiere la cosa juzgada. El acto administrativo, entonces, de alguna forma puede ser revisado por el órgano jurisdiccional, ya que la máxima garantía que tienen los ciudadanos es el acto administrativo y no adquiere jamás el carácter de cosa juzgada. La cosa juzgada, entonces, significa que una vez que la sentencia quede firme, cuando se haya agotado y ejercido en contra de ella los recursos ordinarios y extraordinarios que señala el texto adjetivo, o por haber precluido los mismos, no podrá ser revisado de nuevo. Según los artículos 327 y 328 del Código de Procedimiento Civil, contempla el recurso de invalidación, según el cual el legislador permite por vía de sección la revisión de la cosa juzgada. Elemento en función. Con este acto jurisdiccional se persigue el mantenimiento de la ley por razón de la paz social y de lo que es la parte jurídica, la conservación, la actuación y lo que es la ejecución de las normas, de la norma sustantiva. El acto administrativo no reúne estas condiciones. Ahora pasamos a ver lo que es la clasificación de la jurisdicción. En primer lugar tenemos según la materia, se clasifica según la materia objeto de la jurisdicción, bien sea ordinaria o extraordinaria. Es decir, ordinaria, especial. Vamos a ver la parte ordinaria, que corresponde a la primera jurisdicción civil, mercantil y penal. Existe en este objeto de la jurisdicción la especial, que corresponde a la segunda jurisdicción laboral, que incluye menores, laboral, hacienda, militar, tránsito, renta e inquilinato. Todo lo que no es ordinario es jurisdicción especial. La jurisdicción especial se basa en el criterio de la jurisdicción en un criterio de competencia por la materia, ya que el juez del trabajo tiene igual jurisdicción que un juez civil, toda vez que la facultad de administrar justicia la tienen todos los jueces, la cual se concretiza o se concreta en la competencia. En segundo lugar tenemos la plena y minus plena. Se clasifican de esta forma en plena y minus plena. La plena, debido a que el órgano jurisdiccional participa en forma total en la sustanciación del proceso, en un solo órgano que realiza la labor y el desenvolvimiento de este proceso. La minus plena equivale a decir que menos que plena eran los llamados juzgados de sustanciación. Por otra parte, tenemos una clasificación de esta jurisdicción que sería la propia y la delegada. La propia consiste en que la jurisdicción es aquella que acuerda la ley con titularidad a determinados funcionarios, o bien efectúa el órgano jurisdiccional
a quien se señalan las controversias. Y la parte delegada en esta clasificación se materializa y se realiza a través de la forma de un auxilio judicial. Es una competencia por reflejo conferida al tribunal o a otro de igual o inferior jerarquía para efectuar y ejecutar ciertos actos procedimentales en este sentido, o actos de sustanciación o de ejecución, que en el lenguaje de nuestro Código de Procedimiento Civil se denomina comisión, consagrado en los artículos 234 y 235, y que no se alega la facultad de decidir. Luego tenemos en esta clasificación de la jurisdicción la contenciosa, la voluntaria y la disciplinaria. La contenciosa, esta jurisdicción es donde se derivan cuestiones controvertidas, es decir, que es una jurisdicción polémica y contradictoria, conflictiva, también se le dice, ya que los actos emanados del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes adquieren el carácter e intangibilidad de la cosa juzgada, luego de agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que concede la ley. En la jurisdicción contenciosa, las partes se colocan de subordinación frente a la decisión del juez, quien materializa en la sentencia, es decir, la decisión final, la cual puede ser declarativa, constitutiva y de condena, según se limite a la declaración u ordenamiento del cumplimiento de una prestación mediante un procedimiento coercitivo que se refleja en el patrimonio de la parte que no fue favorecida por el fallo judicial que decidió la controversia. Luego tenemos la contenciosa, bueno, en esta parte contenciosa tenemos la voluntaria, ¿no? Que esta jurisdicción es verdadero motivo de confusión y de desorientación legislativa, en el que se ha denegado todo. Se ha objetado su nombre por no ser jurisdicción en sentido estricto, ya que no se define el conflicto. No es voluntaria porque exige siempre una resolución judicial que puede ser afirmativa, negativa y de las pretensiones del solicitante. Ni tampoco es una gracia porque es una pretensión deducida de lo que es la justicia. Aquí no existe conflicto, ya que no hay intereses debatidos ni contenedores en lo que es la relación, sino que la parte acude al órgano jurisdiccional en forma obligada o porque no hacerlo acarree algún tipo de consecuencia gravosa para su patrimonio, sino que lo que hace es para que se compruebe algún hecho o derecho propio del interesado. Esto lo establece, mis estimados muchachos, en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil o norma adjetiva. Tenemos luego en esta parte, siguiendo lo que es la parte de la voluntaria, que es solo una parte actúa en forma voluntaria, no hay contraposición de intereses, no hay conflicto y en estos actos no tienen la fuerza ni la autoridad que dimana de la cosa juzgada. Ejemplo, un justificativo de testigo, los títulos supletorios, las inspecciones judiciales, los cuales estos actos realizados por el juez a instancia de parte sin que exista ningún tipo de contradicción. Luego tenemos la clasificación de esta jurisdicción disciplinaria, que esta jurisdicción anexa o que es una jurisdicción anexa o accesoria según un poder de la policía que ejercen los jueces sobre los terceros, las partes y los demás jueces, para mantener a todos los ciudadanos vinculados con el poder judicial dentro de lo que es la esfera de sus deberes, derechos y facultades y atribuciones. Los tribunales pueden entonces imponer de alguna forma en esta jurisdicción disciplinaria, imponer sanciones correctivas y disciplinarias al público por las faltas al respeto y al orden debido en los actos judiciales, a las partes
sus abogados, a representantes cuando cometen actos de agravio contra los jueces o contra las demás litigantes, y a los funcionarios y empleados judiciales por las faltas en el desempeño de sus cargos o empleo. Estas sanciones correctivas, mis estimados muchachos, y disciplinarias pueden ser de tipo de expulsión del recinto por la perturbación del orden en un tribunal, multa o arresto hasta por 8 días para los terceros y litigantes para cuando ofendan a los jueces. Podría constituirse entonces un desacato, ¿no?, en pleno. Los jueces pueden ser sancionados por la falta de sus deberes, en este sentido, en la parte disciplinaria, mediante amonestación oral o escrita, bien sea también a través de multa, algún tipo de suspensión de su ejercicio por un tiempo determinado, y finalmente con la destitución en caso de que exista alguna falta grave durante su ejercicio como juez o su rol como juez. Los alguaciles también tienen el carácter de autoridad de policía dentro del local de los tribunales. Existen entonces además otros órganos de jurisdicción disciplinaria, como lo que es el Consejo de la Judicatura. De esta forma concluimos, mis estimados muchachos, esta parte del proceso civil, que realmente es interesante, o no fue interesante en esta clase de vida del día de hoy. Entonces, tengan ustedes feliz tarde y que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Bueno, una vez culminada la clase correspondiente al día de hoy sobre el tema número 3, que es el tema de la jurisdicción, en el cual se tocó sobre todo lo que es la parte de la jurisdicción como tal, las definiciones, las diversas teorías que avalan lo que es la parte de la jurisdicción. Se tocó la naturaleza, es decir, de dónde proviene esa parte de la jurisdicción, de dónde emana, y las teorías que la sustentan, así como su clasificación en el derecho procesal civil venezolano. Ya explicamos todo eso en la clase correspondiente al día de hoy, y que de alguna forma es importante al final de esta clase dar como especie de un resumen, de un esquema en cuanto a esta parte de la jurisdicción. Existen aquí varios autores que han tocado este tema de la jurisdicción, como es el caso del doctor Chiovenda, y el otro autor que también nos identifica por acá sobre lo que es la parte de los temas de la jurisdicción, ya que el término jurisdicción etimológicamente deriva de lo que es la jurisdicción, es decir, mostrar el derecho, que alude al poder de declarar el derecho que tenía el magistrado romano, en este entonces atribuirle lo que formaba parte al imperio, que era el poder general sobre sus súbditos, ¿sí? Un imperio de ley absoluto. Según también otro autor que es importante, Ángel Francisco Bray, también la define como el poder que está investido los jueces para administrar justicia, el cual constituye una definición en sentido subjetivo, ya que implica soberanía con referencia a la función de justicia. Por otra parte, la definen también otros autores, que en consecuencia de conformidad con la materia, objeto de la jurisdicción se divide en civil, mercantil o penal, también en ordinaria o especial, según los tribunales que puedan conocer de todos los asuntos o causas civiles, o solo puedan conocer los juicios de índole especial. Esto hablándole, muchachos, un poco de lo que hemos comentado, ya que también aquí narramos o de alguna forma explicamos lo que es la naturaleza jurídica y las teorías que sustentan esta jurisdicción. De alguna forma hemos
indicado que el Estado tiene derecho y deber de administrar justicia en todo lo que protege los intereses particulares, pero también ordena y vela por el ordenamiento positivo de carácter material. La jurisdicción no es otra cosa que una función del Estado en el que se administra la justicia a los particulares, es decir, que la justicia va directamente a los particulares para definir su conflicto a través de sus órganos jurisdiccionales en la cual se define o se concreta con una decisión o una sentencia. Se produce una sentencia final en relación a un tema planteado. Existen acepciones en cuanto al concepto de lo que es la parte de las jurisdicciones, ¿sí? En las cuales el concepto del derecho patrio, el territorio, lo que es la parte jurisdiccional, internacional, y el concepto de jurisdicción, que muchas veces tiende a confundirse con lo que es la parte de competencia. Habíamos indicado, muchachos, que el juez tiene que tener, por supuesto, jurisdicción. Y aparte de su jurisdicción, tiene que tener una competencia en alguna materia específica. En este caso, debería ser en la parte civil, ¿no? En lo que es la parte procedimental, la parte civil, que es la que nos corresponde a nosotros. De esa forma, ya hemos hablado un poco en relación a este tema. También indicamos o vimos aquí la distinción entre actos jurisdiccionales, los actos administrativos y lo que son los actos legislativos, los actos en función del órgano que lo realiza, la distinción según actúe en forma coordinada o subordinada, lo que es la coordinada subordinada que hemos hablado, y la distinción de funciones mediante el acto administrativo. El Estado aplica la ley para concebir servicios públicos y de alguna forma satisfacer necesidades colectivas, en tanto que el acto jurisdiccional se aplica para realizar justicia, ¿no? En este caso, alguna petición, alguna controversia que se quiera dirimir. Se analizó un poco lo que es el acto mismo, tocamos un poco lo que es el tema de los elementos, entre los cuales los elementos formales o exterior, un elemento contenido sustantivo, según Eduardo Coutore. Él lo explicó muy bien en relación a este elemento. Lo que establece la norma sustantiva, en este caso el Código de Procedimiento Civil venezolano. Y seguidamente vimos también la clasificación de cómo se clasificaban esta jurisdicción. Según la materia objeto de jurisdicción, se clasificaban en ordinaria, en especial, y la cual explicamos en su debido momento. También se clasificaban según la plena, de forma plena y minusplena. Vimos también propia y delegada, que está relacionada a la propia y la delegada, la clasificación jurisdiccional. Vimos también en esta clasificación de jurisdicción lo que es la parte contenciosa, voluntaria y disciplinaria. Vimos también lo que es la parte disciplinaria al final, en relación a las aplicaciones o sanciones que pueden incurrir los jueces cuando cometen algún tipo de situaciones que atenten contra la norma adjetiva. Bueno, muchachos, ahora sí, esto fue como un resumen de los temas que tocamos en esta clase número 3 sobre la jurisdicción civil, ¿no? En este caso, la jurisdicción civil y su naturaleza, las diversas teorías que la avalan, así como la clasificación durante todo ese proceso judicial o civil. Bueno, muchachos, feliz tarde. Ahora sí, nos vemos la próxima clase.